Entender lo que nuestro cerebro necesita en diferentes etapas de la vida es crucial para mantener una salud y un funcionamiento cerebral óptimos. Es fácil pasarlo por alto, pero la verdad es que las necesidades de nuestro cerebro cambian drásticamente desde la infancia hasta la vejez y si no nos adaptamos podemos enfrentar serias consecuencias. Un concepto erróneo común es que nuestro cerebro está completamente desarrollado cuando llegamos a la adultez y que no puede cambiar o mejorar. Esto está lejos de la verdad. Nuestro cerebro se adapta y cambia constantemente a lo largo de nuestras vidas y tiene necesidades diferentes en cada etapa, como lo vamos a ver más adelante. Otro mito es que la salud cerebral solo es importante para las personas mayores. Sin embargo, como es obvio, todos tenemos un cerebro a lo largo de la vida y necesitamos usarlo y cuidarlo incluso desde la concepción. Porque a medida que van pasando las diferentes etapas de la vida, las necesidades cambian. Por ejemplo, los cerebros de los niños necesitan una gran cantidad de ácidos grasos, como el omega 3, para apoyar su rápido desarrollo. Los adultos, en cambio, necesitamos más antioxidantes para combatir el proceso natural del envejecimiento. Y para los adultos mayores, la estimulación cognitiva se vuelve crucial para prevenir el deterioro cognitivo. Otra creencia es que nuestros genes determinan completamente la salud de nuestro cerebro y que no podemos hacer nada al respecto. Pero la realidad es que nuestras elecciones de estilo de vida y hábitos tienen un gran impacto en la salud de nuestro cerebro. Otras personas piensan que la salud cerebral solo se trata de prevenir enfermedades como el Alzheimer y la demencia. Pero la verdad es que las necesidades de nuestro cerebro van mucho más allá de prevenir enfermedades. Necesitamos a nuestro cerebro para la vida. La salud cerebral afecta nuestro estado de ánimo, nuestra concentración, nuestros niveles de energía y nuestra calidad de vida en general. Te invito a ver todos mis videos sobre salud cerebral. Vamos a empezar hablando de los primeros años. El cerebro comienza a desarrollarse en el útero. A las 3 semanas de gestación, el cerebro del feto ya se está comenzando a formar y para el tercer trimestre se desarrollan las conexiones necesarias para que el bebé comience a procesar estímulos. El cerebro también crece rápidamente en los primeros años. Durante los primeros 3 años de vida, el cerebro se desarrolla más rápido que en cualquier otro momento de la vida. Los primeros 1000 días del cerebro son cruciales. Estamos hablando desde la concepción hasta los 2 años. Este es un periodo crítico para el desarrollo cerebral. La nutrición, el estímulo emocional y las experiencias durante este tiempo tienen un impacto profundo y duradero en las capacidades cognitivas de las personas. Otro dato muy interesante es que la neuroplasticidad es más alta en la infancia. Durante los primeros años, el cerebro es extremadamente plástico, es decir, que se adapta fácilmente al aprendizaje y a las experiencias. Esta plasticidad disminuye con la edad, pero nunca desaparece por completo. Por eso se dice que los niños son como esponjas y absorben todo el conocimiento y la información del mundo que tienen alrededor. En esta etapa de la infancia, las conexiones neuronales se forman rápidamente. Un recién nacido tiene alrededor de 100.000 millones de neuronas. Pero lo que realmente importa son las conexiones que se hagan entre ellas. En los primeros años, el cerebro forma nuevas conexiones neuronales a una velocidad de 1.000.000 por segundo. Es así como esta etapa de la infancia y la adolescencia es la que va a construir las bases del futuro de nuestro cerebro. Como vimos, el desarrollo en esta etapa es un desarrollo explosivo. Cada nueva experiencia es como un ladrillo que está construyendo las bases sólidas para el adulto. Pero tenemos un gran problema. Nos encontramos ante una generación de niños y adolescentes que están enfrentando los desafíos de la vida moderna. El bombardeo de los estímulos digitales, las dietas desequilibradas y la desconexión familiar, generando niños con problemas de atención, desconexión con su entorno y problemas de salud mental. Es importante desde pequeños promover un estilo de vida saludable y un enfoque en lo que realmente importa, ya que así le devolveremos a nuestros niños no solo su capacidad de prestar atención, sino también su curiosidad, su creatividad y alegría. ¿Qué necesita el cerebro de un niño? Nutrición adecuada. Los niños necesitan aprender a través del juego. Los niños necesitan dormir. Los niños necesitan que sus padres estén presentes, compartir tiempo en familia alejados de las pantallas, conectarse con sus pares y con los adultos es muy importante para la salud física, la salud mental y la salud cerebral.
Vamos a seguir avanzando hacia la etapa adulta. El cerebro sigue desarrollándose hasta los 25 años. Aunque el desarrollo más rápido ocurre en la infancia, el cerebro continúa madurando hasta los 25 años aproximadamente, especialmente las áreas relacionadas con el control de impulsos, la toma de decisiones y la planificación a largo plazo. Con el tiempo, el cerebro va a cambiar y sabemos que el tamaño del cerebro disminuye gradualmente a partir de los 30 a 40 años. El cerebro sigue siendo plástico, lo que significa que tiene la capacidad de adaptarse, aprender y formar nuevas conexiones neuronales. La adultez temprana y la adultez media es la etapa para maximizar el potencial del cerebro, porque el cerebro en este punto ya tiene un rendimiento máximo. Esta etapa es un momento clave para establecer hábitos saludables que te acompañarán toda la vida. Pero también es una etapa en la que el estrés, hacer varias cosas al tiempo y los malos hábitos pueden afectar negativamente nuestra salud cerebral. Es muy común ver personas en edad laboral constantemente ocupados, estresados con el trabajo, reuniones, respondiendo mensajes todo el día, y esto hace que se presenten problemas en la memoria y en la concentración, generando una sensación constante de fatiga y falta de energía. Todo el mundo vive cansado y estresado. En esta etapa de adultez, nuestro cerebro necesita que tengamos un estilo de vida lo más saludable posible para construir la reserva cognitiva. Te invito a ver mi video donde explico este término de reserva cognitiva. Entonces, ¿qué necesita el cerebro en esta etapa? El ejercicio físico. El ejercicio no solo fortalece el cuerpo, también fortalece al cerebro. En esta etapa es fácil descuidar nuestras relaciones personales por darle prioridad al trabajo o a la educación. Sin embargo, mantener una vida social activa es fundamental para el cerebro. Las conexiones sociales pueden reducir el riesgo de enfermedades como el Alzheimer. Durante esta etapa es vital seguir aprendiendo lo que quieras. Puede ser un idioma, un instrumento musical o una habilidad manual. A cualquier edad podemos aprender y este aprendizaje hace más fuerte a nuestro cerebro y más resistente a los cambios que puedan venir con el envejecimiento normal. Y una de las cosas más importantes en esta etapa de la vida es manejar el estrés. Debes encontrar la técnica que funcione para ti para manejar el estrés. Seguimos avanzando en la vida y con la edad, algunas actividades cognitivas como la velocidad de procesamiento y la memoria a corto plazo pueden disminuir. Sin embargo, habilidades relacionadas con el conocimiento acumulado y la experiencia suelen mantenerse estables o incluso mejorar con el paso de los años. Las personas que han mantenido un estilo de vida activo tanto física como mentalmente, leyendo, aprendiendo nuevas habilidades, resolviendo problemas, tienden a tener una mayor reserva cognitiva, lo que les va a ayudar a compensar los cambios asociados con el envejecimiento. En este momento nos debemos enfocar en proteger lo que hemos construido. Usualmente esta es la edad del retiro laboral y muchas personas piensan que su vida se acabó en este momento. Se quedan sin planes, sin objetivos para corto y mediano plazo. Y esto es lo peor que puede pasar para el cerebro, porque el cerebro queda confundido, perdido y no le estamos dando una dirección sobre qué queremos hacer en nuestra vida en nuestra nueva etapa. Hay que poner el cerebro a trabajar. Recordemos que órgano que no se usa se atrofia, se pierde, se vuelve perezoso. En esta edad es muy importante también darle prioridad a la dieta. Una dieta rica en antioxidantes como frutos rojos, aceite de oliva, pescados, vegetales, ya que estos alimentos protegen al cerebro contra el daño oxidativo y la inflamación. Como les decía, el cerebro es como un músculo. Si no se usa, se pierde. Así que hay que ponerlo a trabajar. Resolviendo crucigramas, leyendo libros, aprendiendo un nuevo hobby, nos van a ayudar a mantener el cerebro en forma. Es muy importante que la actividad cognitiva que escojas sea algo que te guste y no lo estés haciendo por obligación, sino que lo hagas con la seguridad que haciendo esta actividad estás cuidando tu cerebro y estás haciéndolo más fuerte y saludable. En esta etapa sigue siendo una prioridad mantener el estrés bajo control, practicando meditación, reflexión y buscando actividades que te den alegría y propósito. Recordemos que la vida no se acaba al retirarse de trabajar. Las personas mayores también pueden seguir aprendiendo. Las personas mayores que aprenden habilidades como pintar o usar tecnología tienen menos probabilidades de desarrollar demencia. Así que nunca es tarde para empezar y para aprender. Cuidar tu cerebro es cuidar tu vida.
No importa si tienes 5, 30 o 70 años, siempre hay algo que puedes hacer para fortalecer tu mente. El cerebro tiene una capacidad increíble para adaptarse y mejorar cuando le damos lo que necesita: buena alimentación, ejercicio, aprendizaje y descanso. Quiero que me digan en los comentarios entonces en qué etapa de la vida te encuentras y qué cambio vas a implementar hoy para cuidar tu cerebro. Comparte este video con más personas para que descubran cómo cuidar su cerebro en cada etapa de la vida. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.